Hola, soy Último Dragón. Esta noche en Zaragoza voy a luchar con Dark Dragon y Blood Idol. Estoy listo. Buenas tardes y bienvenidos a Aragón en Abierto. Ya están aquí, lo acaban de ver. Los hombres más musculosos del mundo han llegado a Zaragoza. A partir de las 9 de esta noche demostrarán cómo se las gastan en el ring. Ahora queremos que escuchen este testimonio. Yo les preguntaría a todas las madres del edificio cómo se sentirían ellas cuando se sacrifican para poner un puesto de trabajo a sus hijos y a su vez dar servicio al pueblo y les trucan el negocio de estas maneras. ¿Cómo me puedo sentir? Que contesten el resto de las madres. Es la madre de la inquilina de la tienda en Tarazona, Martina, buenas tardes, que apareció tapiada el fin de semana. Buenas tardes, Ana. Eran las palabras de la madre de la inquilina el pasado martes y nosotros hemos venido aquí para conocer todas las versiones. En el 2004, esta mujer, María Pilar, alquiló este local para convertirlo en una tienda de juguetes y regalos. Este escaparate que estamos viendo era la puerta original de esta tienda, pero ella pidió una licencia de obras y vio que era más estratégico tener la puerta de entrada justo en el vértice del edificio, en esta carretera Zaragoza. Tenía la licencia de obras según ella, pero no tenía la valoración positiva de los vecinos que la llevaron a juicio. Antes intentaron ponerse en contacto con ella para que el juicio no se llevase a cabo, pero ella dijo que tenía derecho a sacar esta puerta. Conocimos, como decimos, la versión de María Pilar el pasado martes, pero como ves es un tema enquistado y hemos venido a conocer la opinión de los vecinos en palabras de su abogado. Nos dijo que esta puerta la había tapado los vecinos y el abogado y los vecinos nos dicen que la ha tapado el propio propietario. Volvemos en unos minutos y aclaramos todo este tema, Ana. Tenemos más detalles de esta historia, Martina, hasta ahora. Lucas, ¿cuánto tiempo hacía que no experimentabas esta sensación de libertad? Hacía tiempo, no venía aquí en Zaragoza. La verdad que todo esto es precioso, me ha gustado muchísimo. ¿Y esperabas ver la expo?